Hola, ¿me escuchan? Sí, gracias. Perfecto. Entonces vamos, bueno, antes de empezar quería mostrar un poco, informarles que estamos nosotros en campaña de admisión de la maestría de Administración eh, de Negocios. Este, quiero ilustrarles, eh, ustedes pueden ir a la página general de la Universidad Ricardo Palma. Y así como les estoy mostrando en pantalla, se ve, ¿no? Se ve, se está viendo lo que estoy mostrando. Sí se ve. Gracias. Entonces, en la página principal, ustedes buscan programas académicos y van posgrado, que es la última opción. Y cuando ustedes este, le dan clic, van a encontrar la página de la escuela de posgrado, ¿no? Y aquí están todas nuestras maestrías. eh, Acá está la maestría en Administración de Negocios, la maestría en Arquitectura, están todas absolutamente, ¿sí? Y ustedes pueden buscar mayor información de la escuela de posgrado, también algunos contactos, información para los estudiantes y también pueden inscribirse los que quieren postular a la maestría. Ahora, para buscar más información, por ejemplo, la primera imagen. La primera opción es la maestría en administración de negocios. Ustedes pueden darle información aquí. Y lo que se les va a abrir es una carpeta informativa, ¿no? Acá está la carpeta informativa. Acá hay un índice de la carpeta. Son solamente 5 páginas. Aquí se ve la malla curricular de la maestría en administración de negocios, el perfil del egresado, una razón para estudiar con nosotros, la modalidad semipresencial, los horarios de clase, ¿no? Acá ven cuántas clases son virtuales, cuántas presenciales. Acá están las fechas y los horarios, bueno, los horarios de clase. También está eh, el proceso de admisión, ¿no? En la inscripción, paso a paso, cómo inscribirse en el proceso, los requisitos, ¿sí? El cronograma del proceso de admisión 2025-2, la duración e inversión del programa. Para los egresados, ellos tienen un beneficio, un descuento del 20% de cualquier escuela de la universidad. Este, no pagan la última armada, ¿no? Bueno, cualquier cosa, quien les habla, yo soy actualmente el coordinador de la maestría de administración. Ahí van a encontrar en la carpeta mi teléfono y, en fin, todos los datos necesarios para poder contactarme. Si necesitan más información, acá lo tienen. Y si ustedes quieren inscribirse, pueden inscribirse ya, ya se puede inscribir, el pago es de 150 soles, acá están los datos. Y también pueden pedir que se les contacte, ¿no? Entonces dan sus datos, acá también pueden conservar los datos para registrar los datos para que se les contacte, ¿no? Entonces, eh, tenemos una maestría de administración y muchas otras maestrías, por ejemplo, la maestría de ingeniería industrial, también que es relativamente afín, la maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos, que es una maestría también un poco afín a la maestría en administración de negocios. Bien, el día de hoy nos acompaña Carlos Crisoles. Él es un egresado de nuestra casa de estudios, ya es bachiller, ya está titulado, y les va a compartir con nosotros
todas las, todas las habilidades de lo que es el Power BI para indicadores de gestión de diversas áreas. Él está trabajando en Warner Lambert, me parece, que es una empresa global. Pero a ver, quiero invitar ya a Ángel, a Carlos Crisoles para que se, se presente. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero Falcón? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco tu trabajo que estás haciendo allí en el grupo, tu Sí, empresa, en Pfizer. Ajá. en Pfizer, perdón, discúlpame, Sí. Pfizer. Cuéntale un poco a todos los presentes qué es lo que estás haciendo y puedes, una vez que termines de resumir tu currículum, bueno, empezar tu webinar. Gracias. Bien. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Crisoles, ¿no? Igualmente soy egresado de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, en la carrera de Ingeniería Industrial. Un poco sobre mi experiencia. Bueno, en mi persona he trabajado en diferentes industrias, ¿no? Ya sea en la industria de consumo masivo, retail, y actualmente me encuentro desempeñando la función de analista de datos, ¿no? En Pfizer, ¿no? Que es una de las empresas más líderes a nivel mundial. Actualmente soy el analista de datos de tres países, que son de Perú, Ecuador y Chile. Básicamente nosotros vemos indicadores claves, ya sea para el área comercial, finanzas, marketing, ¿no? Así que encantado de poder brindar este webinar, que es enfoque a todo lo que es Business Intelligence, enfocado a las áreas principales mencionadas anteriormente, ¿no? Así que procedo a presentar mi pantalla, ¿no? Para poderles explicar un poco más sobre cómo se emplea el Business Intelligence en estas áreas como tal y cómo puede ayudar a también hacer estrategias de negocio, ¿no? Para alcanzar las metas propiamente de cada empresa, ¿no? Así que presento mi pantalla en breve. Un momento. Sí, a ver, un momento. Está cargando. Ingeniero, no sé si me podría dar el acceso para compartir. Creo que está desactivado. Mm, a ver. Sí, ingeniero José, ¿me podría brindar el acceso para poder compartir mi pantalla? Dice que el compartido no está activado.
Sí, a ver. Ahí está. Me parece que no me está permitiendo compartir. Un momento, justo me van a permitir el acceso para compartir. Un segundo, por favor. Perdón, Carlos, ¿puedes compartir, por favor? A ver. Sí, a ver. Ahora sí. Ujú. Bien. Ahora sí. Sí. Ahora sí se puede abrir pantalla, ¿no? Sí. Ok. A ver, ¿me confirman si se podría abrir mi pantalla? Ya se puede ver. Ujú. Ok. Perfecto. Bien, entonces este webinar, ¿no? Bueno, presento el ingeniero Carlos Gisoles, va a tratar sobre el Business Intelligence en las áreas comercial, finanzas y marketing para la toma de decisiones, ¿sí? Bien, bueno, básicamente mi experiencia, como les había contado hace breve, ¿no? Básicamente actualmente me desempeño en la empresa Pfizer, ¿no? Como analista de datos en esos tres países que son de Perú, Ecuador y Chile que vamos a poder exponer, ¿no? Bien, entonces empezamos. ¿Qué es el Business Intelligence? Para empezar, el Business Intelligence, como bien lo dice, es un conjunto de estrategias, tecnologías, procesos y herramientas, ¿no? Que permiten transformar datos en información útil para las empresas para la toma de decisiones. El Business Intelligence hoy en día es muy utilizado en diferentes industrias, ¿no? Desde la industria finanzas, comercial, marketing, entre otros, ¿no? Para así no intuir en los resultados o en los datos, sino tener una veracidad para la toma de decisiones de manera más eficaz y también podamos tener más resultados más, mucho mejor, ¿no? Bien, los datos como tal, nosotros podemos tener base de datos tanto internas como externas, ¿no? Las bases internas pueden ser desde un ERP, desde un CRM, ¿no? Y las bases externas desde un mercado, redes sociales, eh, entre otros como tal. Para ello también nosotros necesitamos perfiles inteligentes en diferentes herramientas, entre las cuales pueden ser visualizadores de datos como el Power BI, Tableau, Excel, SQL y Google Data Studio. Hay muchas más herramientas que se puede utilizar, entre ellos también Python, ¿no? Y diferentes lenguajes también para poder optimizar el business como tal, ¿no? Y también tener un resultado mejor, con más eficiencia. Y último, nosotros también tenemos diferentes procesos, ¿no? El proceso que se emplea es ETL, que es la extracción, transformación y carga. En este proceso, ¿no? Nosotros, una vez teniendo esta base de datos, una vez teniendo estas herramientas, nosotros tenemos que hacer básicamente estos procesos, ¿no? Para analizar y finalmente acabar en una visualización, ¿no? Que nos ayude a tomar una mejor decisión y tener una mayor visibilidad de los datos como tal. Bien. Eh, este es el proceso del Business Intelligence como tal, ¿no? Se consta en 5 pasos, ¿no? Uno, tenemos que recolectar los datos de diversas fuentes. Pueden ser fuentes externas, internas, pueden ser desde fuentes de base de datos, desde fuentes de Excel, entre otras, y nosotros tenemos que tener bien claro a dónde queremos llegar, ¿no? Como segundo paso, una vez teniendo esta base de datos, recolectando todos estos datos en uno solo Data Warehouse, entre otros, tenemos que organizar y hacer una limpieza de datos. En esta parte es muy importante porque depende de acá, de este paso 2, tener un resultado fiable. ¿Qué pasa si nosotros no organizamos o no hacemos una limpieza buena?
entonces vamos a tener la calidad de datos mucho menor. Así que podemos dar números erróneos, ¿no? O finalmente tomar decisiones erróneas que nos ayude uno a gastar presupuesto en vano, o también básicamente no llegar al objetivo que nosotros queremos, ¿no? Al objetivo trimestral, semestral o al año como tal. Como tercer paso, tenemos, una vez que nosotros recolectamos los datos, limpiamos estos datos, tenemos que analizarlos. Tenemos que encontrar patrones, tendencias, oportunidades, ¿no? Que nos ayuden nosotros a ver qué es lo que nos dicen estos datos. Nosotros tenemos que comprender para nosotros después acabar en una visualización. Como cuarto punto, la visualización es muy importante porque no se trata de cargar en un dashboard, ya sea en Excel, Power BI, Tableau, muchos gráficos que no nos dicen nada, sino nosotros tenemos que ver qué es lo que quiere el negocio para nosotros a partir de ahí ver y graficar lo que nosotros queramos llegar, ¿no? Y como último paso, una vez que ya tenemos la visualización hecha, nos toma la toma de decisiones, que es la parte, mejor dicho, lo que sale después de todo este proceso del Business Intelligence, ¿no? Se hace basada en evidencia y no intuición. En este paso 5 nosotros, una vez teniendo los gráficos, nosotros podemos ver, por ejemplo, tendencias, hasta podemos proyectar los datos, podemos tener con 100% de veracidad, ¿no? Cómo está nuestro negocio interno y externamente, para nosotros tomar y hacer las estrategias, ¿no? Propiamente de ellas, y para poder nosotros llegar a los objetivos mensuales que tenemos o trimestrales en la empresa, ¿no? Bien, como cuarto punto tenemos los beneficios del Business Intelligence. El Business Intelligence es muy importante hoy en día en las empresas porque nos ayuda a tomar mejores decisiones. También nos ayuda a tener una mayor eficiencia operativa, ¿no? También nos ayuda a reducir riesgos y también nos ayuda a detección de oportunidades de mejora. ¿A qué me refiero con cada punto? A que el Business Intelligence se basa en tener, como bien le repetía, la veracidad del dato para nosotros tomar una decisión correcta. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos o solamente intuimos de lo que básicamente cómo está nuestra empresa? Finalmente nosotros no vamos a tener resultados fiables ni resultados óptimos, por lo tanto se puede gastar presupuesto, se puede gastar también mano de obra, porque en muchos diferentes aspectos, ¿no? Y puede impactar eso bastante en la empresa como tal. Bien. Los principales desafíos, ¿no? Del BI, tenemos 6 desafíos importantes que les voy a mencionar a continuación. Bueno, el primer desafío, uno es la calidad de los datos. Esta calidad de datos básicamente es muy importante para nosotros tener resultados fiables. Entre ellos son los datos incompletos, duplicados o desactualizados, afectan la precisión del análisis. Nosotros tenemos que tener una buena base de datos, un buen limpieza de datos para nosotros tomar una decisión acertada. También requerimos procesos sólidos de limpieza y validación que nos ayude a nosotros a encontrar patrones, ¿no? Fiables para la mejor toma de decisión. Como punto 2 tenemos la integración de múltiples fuentes. En esta integración de múltiples fuentes nosotros tenemos que agrupar todas las fuentes de datos que nos ayude a generar finalmente nuestra visualización. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que nos afecta a la empresa? Y cómo nosotros podemos básicamente ver en el día a día, ¿no? Para poder nosotros tener el objetivo claro. Entre ellas, tenemos las empresas manejan diferentes ERPs, CRMs, hoja de cálculos, entre otros. Y también nosotros tenemos que unificar estas fuentes. Puede ser complejo y también costoso, porque en empresas grandes tenemos nosotros diferentes data warehouse y tenemos millones de datos que tenemos que nosotros unificarlos para poder sacar un patrón y una tendencia. Como punto 3, tenemos la capacitación del personal. Es muy importante al momento de emplear el Business Intelligence, ¿no? Ya que no todos los usuarios están familiarizados con herramientas de Business Intelligence. Por ejemplo, en mi caso, me toca que a veces los gerentes o directores no están muy familiarizados con, por ejemplo, con herramientas como Tableau, como Python, como Power BI. Nosotros tenemos que hacer que estos datos
les transmita, uno, seguridad, que sea muy fácil de leer y también fiabilidad. Entonces, nosotros no podemos hacerlo muy complejo, sino tenemos que hacerlo a la vista de todos, que sea fácil de entender y fácil de comprender como tal, ¿no? También como punto se necesita información continua para interpretar dashboard y tomar decisiones basadas en datos como tal. Como punto 4, tenemos la resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio, ¿no? En algunas organizaciones a veces tienden miedo a pasar de una hoja Excel a pasar, por ejemplo, a un Tableau, un Locker, a un Power BI. Entonces nosotros al momento de emplear lo que es esta automatización, ¿no? Nosotros tenemos que ser basadas en experiencia y decir que simplemente empleando este análisis que tenemos nosotros, vamos a tener datos con mayor veracidad y no basándonos en la intuición, como muchos básicamente se da, ¿no? Y también y al implementar el Business Intelligence implica un cambio cultural hacia una mentalidad de data driven. En el punto 5 tenemos los costos de implementación. Los costos de implementación es muy importante porque implica tener costo de herramientas, costo de infraestructura y talento especializado que puedan representar una inversión significativa, ¿no? Y también es clave demostrar el entorno de inversión ROI del BI, porque básicamente es lo que nosotros empleamos, qué retorno nos va a dar. Así que es muy importante ello. Y como punto 6 es la seguridad y privacidad. Al momento de nosotros trabajar con datos, con grandes volúmenes de datos, nosotros tenemos información muy sensible. Por ejemplo, podemos tener DNIs, podemos tener direcciones, teléfonos, entre otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no compartir estos datos, porque si no estaríamos violando políticas ya sea de empresa como también políticas de Estado. Así que debemos ser muy estrictos en tener la confiabilidad, ¿no? De estos datos como tal. Bien, entonces, una vez explicado los desafíos, explicado las herramientas y explicado qué es el Business Intelligence, nosotros vamos a ver qué tendencias futuras nos espera para esto, ¿no? Como tal. Entonces, entre uno de ellos es la integración de inteligencia artificial y machine learning, que hoy en día ya se está dando y que también en el futuro irá mejorando. Entonces, a partir que uno se emplea el Business Intelligence, se está volviendo uno más predictivo y más prescriptivo. Algunos algoritmos de inteligencia artificial ayudan a detectar patrones ocultos y hacer recomendaciones automáticas. Por ejemplo, hoy en día, al momento de utilizar estas inteligencias artificiales como ChatGPT, como Copilot y entre otras, estos inteligencias artificiales ya generan patrones de datos. Entonces, esto será una gran ayuda para el BI, para nosotros enfocarnos más en el tema de análisis y dejar a estos patrones que nos puedan tener un complemento para nosotros tomar mejores decisiones. Como punto 2, tenemos el análisis en tiempo real. A nosotros implementar un dashboard, ¿no? O ya sea en cualquier plataforma, en cualquier herramienta, las decisiones ya no pueden esperar reportes mensuales, sino lo podemos tener en tiempo real, ya sea actualizado cada día, cada hora, cada semana, hasta hay casos en que se puede tener en tiempo real, ya sea con un desfase de unos minutos como tal. También el BI en tiempo real permite a nosotros reaccionar al instante ante cambios en el mercado o cambios en el cliente. Uno de estos casos es, por ejemplo, si tenemos un reporte en tiempo real, nosotros podemos verificar las ventas diarias. Por lo tanto, si nosotros vemos un declive, por ejemplo, en un fin de semana, que es un caso normal, entonces nosotros podemos detectar que está fallando al mismo instante y poder corregir y no perder más ventas. Un pequeño ejemplo, ¿no? Para que podamos entender la importancia de ello. Bien, entonces también como tercer punto nosotros tenemos, bueno, lo que la tendencia en futuras es el data storytelling y narrativas automatizadas. Esto es muy importante porque si nosotros podemos construir datos, podemos construir dashboard, pero si nosotros no sabemos contar la historia o contar qué es lo que quiere transmitir estos datos, nuestro cliente final, que puede ser nuestro gerente, director o empresa externa, no va a poder dar el valor necesario. Así que no basta con mostrar datos, hay que contar historias con ellos, mostrar
para qué nos sirve este dato, qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Así que estas herramientas de BI están incorporando narrativas automáticas para explicar insights. Entre ellos, Power BI, ¿no? Está teniendo asociaciones con diferentes empresas de inteligencia artificial para también hacer ello, ¿no? Simplemente nosotros podamos dar el dato y automáticamente nos generen patrones y nos digan una conclusión final al momento de nosotros después cargar el dato como tal. Como finalmente tenemos una democratización del BI, ¿no? Estas herramientas, ¿a qué nos referimos con democratización? Que son herramientas más intuitivas que permiten a los usuarios no técnicos analicen datos. Por ejemplo, hoy en día, usuarios que no tengan mucho conocimiento, ya sea en programación, ya sea en análisis de datos, pueden sacar conclusiones y tendencias, ¿no? Con estas herramientas. Así que el BI ya no es solo para analistas, sino todos de la organización pueden usarlo, pero eso sí es muy importante. Tenemos que nosotros hacer algo fácil y entendible y no algo complejo, porque en realidad es muy importante que un dato sea comprendido por todos a que solo por uno. Bien, entonces, una vez nosotros entendiendo el desafío, las tendencias, qué es el Business Intelligence, vamos a hacer un hincapié a cómo este Business Intelligence, que es una teoría general, es empleado en el área comercial. Entonces, para el área comercial, hoy en día se emplea en muchas empresas, ya sea desde pequeñas hasta grandes empresas, y el objetivo principal es mejorar la eficiencia en aumentar ingresos, fidelizar clientes, tener un mejor retorno de inversión y también generar tendencias, que es muy importante. Entonces, al momento del enfoque comercial, nosotros, nuestro foco principal y nuestra base de datos que tiene que ser fiable serán las ventas, clientes, productos y principales canales, que es muy importante. Entonces, ¿qué analiza con ello el Business Intelligence en el área comercial? Las ventas. Nosotros podemos tener ventas por región, por canales, por producto, por vendedor, por temporada, para nosotros identificar patrones en el largo del tiempo. También tenemos que tener bien claro lo que son los clientes. Cómo se comporta un cliente, cada cuánto tiempo compra este cliente, cuál es el producto favorito, la frecuencia y todo ello. Nosotros tenemos que tener mapeado para posteriormente ello eh, emplear estrategias, ¿no? Ya sea de marketing, que podamos aumentar su recompra como tal, ¿no? También tenemos los canales de distribución. Los canales de distribución es muy importante porque también nosotros, mediante este Business Intelligence, podemos nosotros ver el rendimiento de acuerdo al establecimiento, ya sea tiendas físicas, ya sea e-commerce, ya sea tiendas mayoristas, entre otros. Y finalmente, las campañas comerciales. Es muy importante porque si nosotros medimos estas campañas comerciales, tenemos un mayor impacto de ventas, tenemos un mayor retorno de inversión y también nosotros podemos hacer estrategias basándonos en resultados de estas campañas para tener una segmentación mejor a nivel de cliente, que es muy importante, ¿no? Bien, como bien ya había explicado anteriormente, en en el área comercial es muy importante tener fuentes de datos de confiabilidad, ya sea de las ventas, clientes, productos, que son muy transaccionales. Por lo tanto, esta base de datos tiene que tener una limpieza muy exhaustiva y muy buena para tener un dato final confiable. Como segunda opción tenemos la herramienta más usada es un CRM, ¿no? Que es el seguimiento de oportunidades y comportamiento del cliente. Y finalmente tenemos diferentes visualizadores, ¿no? Esto nos sirve para nosotros analizar tendencias, hacer simulaciones de datos y también tener dashboards interactivos. Entre ellos podemos usar el Power BI, el Tableau, hasta una hoja de Excel, como también Python y diferentes lenguajes de programación que nos ayudan a nosotros tener un mayor proceso de datos como tal como se le conoce, ¿no? Bien, finalmente en el área comercial tenemos diferentes KPIs o indicadores claves, ¿no?
que es muy importante y que se utiliza mucho en las empresas. Acá he sacado 4 indicadores claves, ¿no? Básicamente el primer indicador son tasa de conversión. ¿Qué es lo que mide? Mide el porcentaje de leads, ¿no? Que convierten en clientes. Como bien sabemos, un leads no es un cliente, sino es un prospecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que aumentar esta tasa de conversión para que finalmente se convierta en una rentabilidad para la empresa. ¿Y por qué es útil? Porque evalúa la efectividad del equipo comercial, ¿no? Al equipo comercial también se le mide por esta tasa de conversión. Se le puede medir tasa de conversión por región, tasa de conversión por producto, entre otros. También es muy importante el ticket promedio. El ticket promedio, ¿no? Nos da un enfoque para nosotros saber qué tipo de producto se está vendiendo más, ¿no? Y cuál es nuestro target o nuestro ticket comparativo que tenemos que comprar los demás productos entre ellos. Entonces, esto mide el valor de la media por venta, ¿no? Y también, ¿a qué nos ayuda? Ayuda a identificar oportunidades de upselling como tal. ¿Qué es un upselling? Un upselling básicamente es, por ejemplo, nosotros podemos generar campañas con un ticket promedio y a partir de ahí tener un retorno de inversión de acuerdo a un presupuesto. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a nosotros tener, por ejemplo, tener una asertividad de que la campaña va a funcionar o no. Y esto nos da de acuerdo al dato que nosotros podemos tener. Como tercer punto y tercer KPI es el churn rate, que es la tasa de pérdida de clientes, que es muy importante para nosotros ver qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es? Mide la fidelización y satisfacción, ¿no? De ello, para nosotros ver una recompra, podemos nosotros ver a partir de ello cuántos clientes de su primera compra estamos perdiendo, ¿no? Y diferentes indicadores como tenemos acá. Y finalmente tenemos un Customer Lifetime Value, que es el valor total esperado de un cliente a lo largo del tiempo. Esta métrica y última es prioriza clientes de alto valor para nosotros ofertarle descuentos, ofrecerle diferentes beneficios, ¿no? Y nos ayuda a segmentar, ¿no? Por indicadores claves y se convierte en un cliente fidelizado para nosotros, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a pasar al caso práctico, ¿no? Que nosotros tenemos, bueno, que he hecho a continuación, ¿no? Antes de comenzar el caso práctico, no sé si tuvieran alguna consulta con respecto a qué es el Business Intelligence o alguna consulta adicional a ello. Bien, entonces si es que no hay ninguna consulta, bueno, voy a proceder a comentarles el caso práctico, todo lo hablado, cómo se emplea en la vida real, ¿no? Este es un caso práctico sacado, ¿no? Y también visto, ¿no? En una empresa de multicanal de consumo masivo y retail, ¿no? Entonces, en este caso práctico, nosotros vamos a analizar las ventas por región y a nivel de canal. Entonces, el contexto de este caso es una empresa que vende productos de consumo masivo y moda a través de tiendas físicas, mayorista y e-commerce en Perú, Ecuador y Chile, ¿no? Que tiene presencia en múltiples regiones y maneja una base de datos de clientes diversos. En este caso, esencial, nos vamos a enfocar únicamente en el canal de e-commerce, ¿no? Que va a ser enfocado en lo que es ya sea ventas por aplicativo y ventas por la web, ¿sí? Entonces, vamos a detallar como un día a día, no una empresa, como bien este es el contexto de la empresa, y ahora hagamos de cuenta que nos sentamos en la junta, una reunión, ¿no? Con los principales directores y decidamos qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos para este semestre, trimestre como tal. Entonces, tenemos 4 objetivos claros para ese trimestre. Entre ellos es, nosotros vimos que hay una caída de ventas sin causas claras. Nosotros, en la empresa actual, hagamos de cuenta de que no tiene, que no emplea todavía el Business Intelligence, ¿no? Y solamente manejamos reportes en Excel, ¿no? Entonces, tenemos una caída de ventas, nos damos cuenta por medio de estos reportes que hicimos, ¿no? Rápido, que hay una caída de ventas en los últimos meses.
pero aún nosotros no sabemos qué impacto real va a tener en nuestra empresa. No sabemos si es por quiebre de stock, por si es por demanda o por problemas logísticos. Como segundo punto, tenemos también campañas de marketing sin efecto visible. Entonces, nosotros vemos y debatimos que nosotros hicimos diferentes campañas, pero no hemos tenido ningún impacto, no hemos tenido ninguna crecida en el tema de ventas. Por lo tanto, nosotros queremos saber a qué se debe, ¿no? Y evaluar su alcance, segmentación y conversión. También tenemos como tercer punto inversión e-commerce sin retorno aparente. Hemos detectado y hemos derivado mayor presupuesto, como bien al canal de e-commerce, pero hasta el momento no vemos impactado y no sabemos a qué se debe. Por ello, queremos analizar estos datos, ¿no? Y tener una conclusión final basada en datos reales como tal. Y por último, tenemos una falta de recompra de clientes. A simple vista, nosotros decimos que los clientes sí nos compran porque estamos, qué sé yo, las ventas han ido creciendo, pero en los últimos 2 meses han decaído. Y nosotros, mediante intuición, decimos que nuestra recompra está bien. Pero nosotros ahora vamos, mediante un ejercicio, vamos a ver si en realidad esto es verdad o estamos en lo correcto o incorrecto como tal, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? ¿No? Nosotros, primero, como bien habíamos hablado del Business Intelligence, tenemos que identificar el problema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, uno, caída de ventas, tenemos una baja conversión y tenemos pérdida de clientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir? Tenemos que aumentar ventas, mejorar conversión y fidelizar clientes. Como paso dos, tenemos nosotros que recolectar y centralizar estos datos. Tenemos que hallar todas las bases de datos posibles, ¿no? Y unificarlos, ya sea en una tabla maestra, ¿no? O tener estos datos a la mano para nosotros poderlos analizar. Como bien, como tercer paso es la limpieza y transformación de datos. Una vez teniendo esta base de datos consolidada, ya sea en una tabla maestra, nosotros tenemos que hacer una buena limpieza de datos. Por ejemplo, datos nulos, datos con caracteres extraños, ¿no? Por ejemplo, hay algunos datos que también, por ejemplo, cantidades de ventas vienen con texto. Eso hay que limpiarlos, ¿no? Y hay que tener un dato veraz, ¿no? Y verídico que nos ayude a tomar una mejor decisión. Bien, yo he preparado un Power BI, ¿no? Bueno, acá lo tengo en un dashboard como captura de pantalla, pero yo lo tengo ahorita dinámico que voy a proceder a presentar, que nosotros en conjunto vamos a poder hallar y podemos sacar decisiones, ¿no? En base a los datos que tenemos a continuación. Un momento, por favor. Ya. A ver, ¿se ve mi pantalla? Creo que todavía, ¿no? Ya. Bien, ahora sí creo que se ve. A ver, ¿me confirman si es que se ve mi pantalla para poder proceder a explicar? Sí se ve mi pantalla, ¿no? Ya, Sí, genial. Bien. Entonces, bueno, en este dashboard, con nosotros, bueno, que he realizado, tenemos un balance, ¿no? De datos del último trimestre. Del trimestre, bueno, acá tenemos seleccionado abril y mayo. Sin embargo, un segundo, sin embargo, voy a seleccionar todo el semestre. Un segundo. Marzo,
abril, mayo. Bien, nosotros acá tenemos un balance del último trimestre, desde marzo, abril y mayo, ¿no? Al cierre de mayo. Y claramente nosotros, de acuerdo a este balance de la empresa, podemos ver que en el mes de marzo las ventas están en un pico, ¿no? Muy alto, y a partir de abril y mayo se desploman enormemente. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que queremos hacer acá? Nosotros queremos analizar a qué se debe este desplome como tal, ¿no? Si nosotros analizamos, ¿no? Y vemos el mes de marzo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar acá marzo. Nosotros tenemos que básicamente el tema de la recompra, ¿no? Como tal, está en un 57% y que compran, ¿no? El usuario está en un 43%. Nosotros tenemos también acá que la tasa de conversión a nivel de canal es por web 54% y por aplicativo 46%, ¿no? Y tenemos también diferentes tipos de usuarios, ¿no? Entre ellos, el usuario que más valor nos da es el usuario K. Estos usuarios que están en este cuadrante, pues K, V, Z, W, X e Y, ¿no? Que es lo que nos representa la mayor cantidad de ventas en este mes como tal. Entonces, pero nuestro foco principal es ver a qué se debe esa caída en el mes de abril y mayo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar abril y mayo y nosotros claramente tenemos acá números que nos ayuda a tener una mejor visualización. Mira, claramente tenemos que el 88% de usuarios no realiza una recompra. ¿Qué es lo que nos quiere decir este dato? Nos quiere decir que básicamente el usuario compra una sola vez y luego nunca más te vuelve a comprar en los últimos 2 meses, ¿no? A comparación del mes de marzo, que estaba en un 57%. Otra conclusión que podemos sacar es que en Guayaquil, Arequipa y Santiago de Chile, ¿no? Son las ciudades con menor ventas, que representan un 8 o 9% en cada uno en Guayaquil, Arequipa, y Santiago de Chile un 11%. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en estas ciudades, ¿a qué se deben? ¿Qué soluciones nosotros podemos dar? Pueden ser como bien un quiebre de stock, ¿no? Problemas logísticos, entre otros, y tenemos que averiguar a qué se da ello. También nosotros podemos ver acá, ¿no? Que la tasa de conversión por canal es web, que es el 59%, y también por aplicación móvil un 41%. Sin embargo, la tasa de abandono del carrito, es decir, ¿a qué nos referimos con abandono del carrito? Es que el usuario entra a la página, sigue todo el proceso, pero al momento de comprar, se va. Está en un 89%. Es decir, nosotros, mediante estas tendencias, podemos identificar a qué se debe este problema, esta caída. Tenemos un 89% de abandono de carrito, que es básicamente, tenemos que efectuar una estrategia, ¿no? En esta, qué sé yo, uno puede ver problemas de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, puede que la plataforma, ya sea de compra, sea muy lenta, entre otros. Y también, a nivel de campaña, tenemos un impacto de campaña, que la campaña que mayor funcionó fue la campaña 1, la campaña 2, y la campaña 3 tenemos muy poquito, con un 16% de impacto. Pero la campaña 1 y 2, ahí generan más o menos el 80% como tal, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Como bien al usuario K, por ejemplo, nosotros el mes de marzo teníamos al usuario K como el que mayor ingreso nos daba. Sin embargo, nosotros acá lo tenemos como el que menor ingreso nos da. Entonces, nosotros podemos deducir que no estamos enfocándonos mucho, ¿no? En este usuario, ya sea por problemas de segmentación, ya sea porque no lo tenemos mapeado, o ya sea por estrategias o campañas malas, ¿no? Sin una segmentación previa, que estamos ahí básicamente deprochando presupuesto y no estamos llegando al cliente objetivo como tal, ¿no? Bien, por ejemplo, si nosotros hacemos un comparativo, ¿no? Entre lo que es marzo, abril y mayo, a comparación de los meses que cayeron, tenemos igualmente
una tasa de conversión de carritos de 76%, porque estos 2 meses está influyendo bastante. Sin embargo, la recompra aumenta. Entonces, eso quiere decir que nosotros no estamos segmentando bien, ¿no? Así que posiblemente tengamos ahí un punto por mejorar y también poder hacer una estrategia mucho mejor. Bien, eso básicamente es lo que a simples rasgos podemos nosotros deducir en estos dashboards, ¿no? Cómo nosotros podemos implementar este Business Intelligence, para qué nos ayuda y cómo nosotros podemos tomar decisiones en base a datos. Nosotros ya no podemos intuir, sino mediante este dashboard nosotros podemos ver con 100% de asertividad a qué se deben estos problemas. Entonces, una vez nosotros haber visto todos estos gráficos, ahora nos volvemos a la presentación. Un segundo. Ya. Bien, entonces, ya, ahora sí. Bien, entonces, como bien nosotros ya analizamos en el gráfico intuitivo que teníamos, ¿no? ¿Qué podemos deducir? Nosotros podemos deducir y qué KPIs encontramos. Tenemos una disminución de ventas en ciudades claves. En las ciudades claves como es Arequipa, en Guayaquil, Ecuador y Santiago de Chile, que representan el 9 y el 10% respectivamente, ¿no? Así que nosotros podemos decir y podemos hacer un análisis a qué se debe esto, ya sea tenemos que analizar nuestro stock, o si hay baja demanda, o también hay errores de distribución en la entrega. Como punto 2, nosotros identificamos los clientes de alto valor, ¿no? Que no estaban siendo identificados ni fidelizados. Como bien nosotros vimos que el cliente K en marzo nos daba el mayor ingreso en ese mes. Sin embargo, en los meses de abril y mayo no nos daba uno de los mayores ingresos, sino estaba en muy poco. Entonces nosotros tenemos que ver ahí y tenemos que sacar conclusión, ¿no? De que nos tenemos que segmentar bien al cliente. Entonces, la estrategia de campañas mayormente eran genéricas, sin una segmentación por comportamiento del cliente, y esto también se verá afectado en el ratio de recompra como tal, ¿no? Como tercer KPI encontrado, tenemos la tasa de abandono súper elevada. Como bien habíamos visto, ¿no? Eso representa el 60% de usuarios que agregaban productos al carrito, pero que no completaban la compra, ¿no? Así que básicamente nosotros tenemos que investigar a qué se debe. Puede ser uno por precio, por el ticket de cada producto, por el método de pago o también los tiempos de entrega en la distribución. Y como cuarto indicador, hemos encontrado el alto ratio de no compra por parte de los usuarios. Como bien sabemos, representa un 77% usuarios que no vuelven a comprar. Entonces, nosotros tenemos que hacer campañas efectivas o estrategias efectivas que ayuden a fidelizar a esos clientes, ¿no? Como promociones, beneficios, entre otros. Bien, también, ¿qué sugerencias? Una vez encontrados estos problemas, estos KPIs que hemos visto en el dashboard, ¿no? Presentado, nosotros tenemos que dar sugerencias al negocio. Viene el tema del debate. Para el primer punto, que era en las ciudades de Arequipa, Guayaquil y Santiago de Chile, que habíamos prácticamente caído, ¿no? En los últimos 2 meses, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer una auditoría en el tema de distribución y logística, como bien para detectar cuellos de botella o errores en la entrega, ¿no? También podemos ver análisis de demandas, comportamientos pasados, por ejemplo, del año pasado, para ver si en estos meses en realidad hay una tendencia que baja, ¿no? Y también nosotros tenemos que hacer una revisión de surtido y precios para asegurar la oferta que esté alineada a las preferencias de los clientes como tal, ¿no? Capaz nosotros estamos ofertando un producto súper caro para un target de compra, que no, para un budget, un cliente indicado, ¿no? Que no le interesa el producto. Así que eso es importante. Como punto 2, tenemos los clientes de alto valor no identificados ni fidelizados. Como bien habíamos visto, ¿no? Tenemos que tener una buena segmentación, ¿no? Para nosotros tener un retorno de inversión. Entonces, estos programas de fidelización personalizados, ¿no? Para clientes de alto valor, ¿no? Darles descuentos exclusivos, eh, beneficios, ¿no?
entre otros, ayuda a fidelizar al cliente, a aumentar este porcentaje de recompra que está muy alto para así tener una mayor ingreso, ¿no? Hacia la empresa como tal. Como punto 3, ¿no? Tenemos una alta tasa de abandono del carrito, del 60% aproximadamente. ¿Qué actividades o qué sugerencias nosotros podemos dar al negocio? Podemos básicamente hacer, uno, un análisis, ¿no? Exhaustivo, ya sea por el canal, ver si están si el, básicamente si la pasarela de pago está funcionando bien, si se demora mucho en cargar, si básicamente, como bien, el ticket promedio es muy alto, ¿no? Y ver diferentes alternativas para poder nosotros llegar a una conclusión y siempre probar, ¿no? Y estarlo midiendo en tiempo real. Y como último punto es el alto ratio de no compra, que es un 77% en los últimos 2 meses, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ahí? Podemos hacer campañas de retención post compra, ¿no? Por ejemplo, si me compraste una vez, a la siguiente semana enviarle una super promoción. Como bien, nosotros tenemos que tener mapeado este tipo de cliente para enviarle una segunda campaña con una mejor promoción. Y así nosotros aseguramos que el cliente no solo nos compre una sola vez, sino que nos puede comprar en 2, hasta 3, hasta de infinidad de veces como tal, ¿no? También nosotros podemos darle a ellos, darles una mejor, por ejemplo, un ID, ¿no? Que nos ayude a saber su comportamiento de compra, ver cada cuánto tiempo, ¿no? Este cliente compra y nosotros enviarle una estrategia adecuada en esos tiempos, o también saber su ticket promedio de cada cliente. ¿A qué nos ayuda a tener un ticket promedio por cada cliente? Nosotros podemos saber cuánto más o menos puede gastar al mes y poderles darles ofertas, ya sea con cupones de descuento en diferentes, por ejemplo, un cliente que le gusta comprar ropa, nosotros podemos darle un cupón de descuento mes a mes, ¿no? En tales prendas. ¿Y qué es lo que le ayuda en ello? Uno, retención del cliente, fidelización, y también se verá impactado también en nuestras campañas que nosotros realizamos mes a mes como tal, ¿no? Bien, entonces, dicho ello, ¿no? Esto es un ejemplo rápido, no un caso práctico, y también eficaz, ¿no? Que nos ayuda a nosotros tomar decisiones acertadas, ¿no? En base a la calidad de datos y no intuiciones como tal, ¿no? Así que eso sería, ¿no? Todo por la exposición. Si tienen alguna consulta o duda, estoy acá para poderles contestar. Y bueno, poderles ayudar en caso tengan alguna, ¿no? Alguna consulta. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, gracias por esta presentación, esta importante experiencia que nos estás compartiendo, realmente muy valioso. Y no sé si nuestros visitantes, nuestros asistentes a este webinar tienen alguna pregunta para nuestro expositor. ¿Alguna pregunta? Carla, Carla Méndez ha levantado la mano. Sí, adelante, Carla, por favor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la exposición, súper importante. Y mi pregunta es, ¿qué sugerencias pueden dar para las empresas que recién van a empezar a utilizar este tipo de herramienta? ¿Cómo deben estar preparados o qué tipo de puntos deben de tener en cuenta para que salgan con todo, ¿no? Bien, contestando a tu pregunta, Carla, bueno, para una empresa que recién empieza, ya sea pequeña o grande, ¿no? Uno, primero tiene que tener con certeza qué herramientas van a utilizar. Hay herramientas gratuitas, ¿no? Como es el Power BI, ¿no? Que se puede descargar de la misma, ¿no? Desde el mismo internet y tener una base de datos concisa. Pueden ser, y se puede empezar desde una hoja de Excel, ¿no? Ahí, básicamente recaudando todos los datos, tiene que tener campos específicos,
que puedan llenar de manera concreta. Por ejemplo, uno de los campos importantes que es las fechas, ¿no? Siempre tiene que ir toda base de datos con fechas, tiene que haber un ID, ¿no? O un key que ayude a interlazar diferentes tablas, ¿no? Y sobre todo también tener mucha precisión al momento de llenar estos datos. Siempre hay que tener básicamente una certeza de que lo que nosotros estamos poniendo en esta base de datos es, porque si nosotros llenamos por llenar una hoja de Excel o cargamos datos por así, vamos a tener un análisis bueno, pero sin embargo la decisión que vamos a tomar no va a ser la más correcta. Entonces, mi sugerencia es, uno, empezar primero desde una base de Excel que puede tranquilamente soportar una gran cantidad de datos. Luego, a partir de ahí, utilizar Power BI, ¿no? Y simplemente sacar, porque Power BI es muy intuitivo y es muy fácil de usar. Así que sacar los principales gráficos, que son un gráfico de líneas, ya sea impacto de ventas, pueden sacar KPIs importantes como es el ROI, el retorno de inversión, y también identificar, ¿no? Sus principales puntos a mejorar. Por ejemplo, si, como bien hemos visto en el caso, si vemos que en un mes tras otro cae, ya sea la métrica, ya sea de ventas, a partir de stock, etcétera, poder identificar a qué se debe y estar ahí, ¿no? Y ver, básicamente indagar, ¿no? Hacer una auditoría interna y sacar estrategias. Siempre es cuestión de probar, ¿no? En esto del BI nos ayuda también a ver el dato conciso en tiempo real, pero también tenemos nosotros que probar diferentes estrategias, ¿no? En el área comercial y también ver qué impacto podamos tener en ello, ¿no? Eso sería mi recomendación a su pregunta, Carla. Muchas gracias. Ujú. ¿Más Bien. preguntas? ¿Alguien tiene una otra pregunta? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo, o sea, quiénes son los consumidores de este dashboard dentro del área, me refiero, de cada área, por ejemplo, en el área comercial? ¿Son los ejecutivos de los ejecutivos comerciales? ¿Quiénes consumen este dashboard en el área, por ejemplo, donde tú trabajas? Ujú. Bueno, en realidad hay diferentes dashboards, ¿no? Que nosotros puede ser nuestro cliente final. Por ejemplo, un dashboard ejecutivo no necesita muchos gráficos, ¿no? Donde más se explica el negocio, cómo está actualmente, tiene que ser un dashboard conciso, de unos cuantos gráficos, ¿no? Que sea muy fácil de leer. Este tipo de gráficos, su cliente final es un director, ¿no? El director de comercial, simplemente es un dashboard, cómo está el negocio a nivel macro, ¿no? Ese es el cliente final. Otros dashboards, más detalladamente, como hemos visto en hace unos instantes, ¿no? Pueden ser para el jefe del área, ¿no? El jefe del área, en esta toma de decisiones, se le puede mostrar estos dashboards ya más específicos para ayudar la toma de decisiones. Qué es lo que básicamente ayuda a estos dashboards? Encontrar el problema, porque un director, el problema no tenemos que darle, sino tenemos que darle soluciones y resultados. En cambio, con el jefe del área, básicamente podemos detectar si el problema, tenemos que hacer la estrategia y también medirlas. Así que esos serían los clientes que finalmente estarían viendo este dashboard, ¿no? No sé si me dejó entender. Claro, o sea, Exacto. hay Ujú. niveles de consumo, ¿no? Y para las pequeñas empresas, ¿qué recomendarías? Empezar con pocos indicadores, los más ejecutivos, y según las necesidades poder explayarse a más indicadores. Sí, sí, para las pequeñas empresas en sí es muy importante tener indicadores, no indicadores tan exhaustivamente, ¿no? Sino indicadores generales donde ayude a ver cómo está. Por ejemplo, como bien había explicado hace ratito en la pregunta anterior, tener
un ticket promedio de compra, ¿no? Tener también qué clientes hacen una recompra consecutiva, ¿no? Tener mapeados estos clientes para también enviarles una, campañas, etcétera. También tener mapeado un gráfico a nivel de ventas, también ya sea gráficos a nivel de stock y entre otras, ¿no? Como tal. Sí, Carla Méndez quiere hacerte una pregunta. Sí, una consulta. Desde Pfizer, que entiendo que es el rubro del expositor, eh, ¿el ticket promedio que analizan es del consumidor final o es de las distribuidoras o farmacias o que compran? ¿Cómo miden esa información? Bien, el ticket promedio a nivel del mundo farmacéutico, como bien, el ticket promedio no es el cliente final, sino nuestro cliente es el médico, ¿no? Así que nosotros, por medio, o sea, toda la estrategia enfocada es hacia el Ujú. médico. El cliente final, como bien un producto no puede comprarse directamente, sino tiene que ser por medio de una receta, toda la estrategia como tal derivamos al médico y por medio de este médico recién se baja a las cadenas de farmacia, a las cadenas como tal, ¿no? Ya sea Incafarm, etcétera. Entonces, el ticket promedio que se analiza acá son diferentes porque tienen diferentes, mejor dicho, productos. Por ejemplo, el ticket promedio en vacunas, ¿no? Se analiza al consumidor final, pero sin embargo, si es, por ejemplo, el ticket promedio a nivel de un producto específicamente con receta médica, se analiza a nivel de clínica, por ejemplo, a nivel de lotes, porque estos ya son distribuidos al cliente final. Nuestro cliente ideal, bueno, nuestro cliente final es ya sea clínicas, médicos, ¿no? O cadenas. Estos ya se encargan de venderlo al público general. No sé si me dejo entender más o menos la pregunta que quise decir. Sí, sí, súper bien. Qué importante es tener esto claro para poder analizar al final a quién, ¿no? A Sí. quién se le está vendiendo y se mide diferente. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta para Carlos? Bien, Carlos, muchas gracias. En nombre de la Escuela de Posgrado, gracias por compartir esta, esta presentación, este webinar con nosotros. Gracias a todos los asistentes por haber venido a este webinar. Y estaremos convocándolos para otros webinars más adelante y ojalá que Carlos nos vuelva a acompañar también. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.